Vamos a seguir con la continuación del material de apoyo para la realización de guía de lengua y literatura de octavos básicos. La docente a cargo, Daniela Acuña, y la psicopedagoga, Angélica Moya. En la descripción de las actividades a realizar con el texto de estudio, la guía nos dice la primera instrucción, que es: lee el cuento La última hoja de Henry desde la página 16 a la 24. Copia en el cuaderno el cuadro de estrategia de lectura, mapa de la historia de la página 15 y completa la información solicitada de acuerdo al relato La última hoja. No olviden que deben de escribir la fecha del día que están trabajando en el cuaderno y también escribir el objetivo. El objetivo de esta actividad es contextualizar y relacionar el texto con la vida del autor. Entonces, en la página 16 del libro hasta la 24 van a encontrar un texto que se titula La última hoja. Yo ahora les voy a dar un resumen de qué trata dicho texto. Bueno, esta historia narra de Sue y Jonesy, dos jóvenes pintoras que se instalan en un barrio bohemio de Nueva York. Una enfermedad le quita las ganas de vivir a una de ellas, quien toma la decisión de morir cuando caiga la última hoja de una hiedra seca que ve desde su ventana. Su vecino, el señor Berman, un viejo pintor que decide ayudarla, enterado de las circunstancias del asunto, pinta una hoja en la pared que significa la salvación para la joven, pues el viento que hubiera derribado todas las hojas de la parra no podrá derribar aquella pintura. La misma noche de haber pintado la hoja, el pintor muere víctima de neumonía, por consecuencia del frío y lluvia que pasó al realizar la obra maestra de pintar allí en la noche cuando cayó la última hoja. Entonces, luego de leerle este breve resumen, ustedes van a seguir con la siguiente instrucción de la guía, que dice: copia en tu cuaderno el cuadro de estrategia de lectura, mapa de la historia de la página 15 y completa la información solicitada de acuerdo al relato La última hoja. Entonces, acá nos vamos a ir a la página 15 y vamos a encontrar este título que dice Estrategia de lectura. Vamos a leer esta página que dice: existen variados organizadores gráficos que ayudan a relacionar los elementos del cuento y comprender lo que relata. Uno de ellos es el mapa de la historia, que te permite relacionar los siguientes elementos: ¿dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia? Los personajes principales y los secundarios, la trama, el conflicto, el problema que se da en esta historia. También nos dice el acontecimiento 1, el acontecimiento 2 y el acontecimiento 3. Ya, ahí sacamos los acontecimientos más importantes de la historia y después se da el desenlace, que viene acá a solucionarse dicho conflicto. Entonces nos pide: detecta estos elementos a medida que lees y cuando termines la lectura, completa tu organizador en el cuaderno. Entonces ustedes van a detectar en el texto estos elementos y lo van a ir anotando en su cuaderno, ¿ya? Así que aquí van a necesitar que lean el texto y vayan subrayando para que así les sea más fácil comprender la lectura. Aquí vamos a seguir con la siguiente actividad del día 11,
que nos aparece en la guía. Y el objetivo de esta actividad es contextualizar y relacionar el texto con la vida del autor. Recuerden que siempre deben describir el objetivo en el cuaderno y también la fecha del día en la que están realizando la actividad. Ya, entonces la instrucción de esta actividad dice: copia en tu cuaderno y desarrolla las preguntas de la página 25 referente al texto La última hoja. Copia el mapa conceptual de elementos de una historia de la página 26 en tu cuaderno y desarróllalo de acuerdo al texto. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a la página 25, ¿ya? Que dice, vamos a encontrar 11 preguntas. Y nos dice, la primera: ubica en el relato la siguiente intervención del doctor. ¿Qué quiere decir? Explícala con tus palabras. Ahí van a leer este fragmento que sale también en el texto que leyeron de La última hoja y van a interpretar qué quiso decir el doctor con esta frase, ¿ya? Después la siguiente pregunta dice: ¿por qué no cae la última hoja? ¿Qué pasó? ¿Por qué no cayó la última hoja? Ya, también eso lo van anotando. Después dice: aplica el vocabulario. ¿Qué hizo Bergman después de que pasó para la ilustración de su? Relátalo como si fueras el narrador del cuento, ¿ya? Entonces acá, ¿qué hizo Bergman después de que posó para la ilustración de su? Eso también lo van buscando en el texto para ir respondiendo y argumentando. Después dice: construye el sentido del texto. ¿Cuál es el propósito de su? ¿Cuál es el objetivo que pretendía alcanzar? Eso significa esta pregunta, ¿ya? ¿Qué ella quería lograr? ¿Qué quería alcanzar? ¿Y qué le dificulta para conseguir el objetivo? Después la siguiente pregunta dice: analiza a las dos amigas. ¿Qué cambio presentan a lo largo del relato? ¿A qué se deben estos cambios? ¿Ya? Entonces aquí van a ir analizando a las dos amigas y si hubieron cambios o no a medida que iba pasando esta historia. Y esos cambios los van anotando y van argumentando por qué creen ustedes que se deben estos cambios. La siguiente pregunta dice: busca la descripción de Bergman en el relato, léela y analiza. ¿Cómo es el hombre según esta descripción? ¿Ya? ¿Cómo es? Físicamente, psicológicamente, ¿cómo es? ¿Cómo lo describe el texto? Y después, ¿cómo es Bergman según sus acciones? ¿Actúa de manera correcta o incorrecta según su opinión? ¿Ya? Todo eso lo van describiendo acá en esta pregunta. Después dice: organiza tu respuesta en una tabla. ¿Ya? Entonces van a anotar en el cuaderno una tabla en donde van a poner en una fila la descripción del hombre y después en el otro según las acciones. ¿Ya? En la primera fila van a describirlo física y psicológicamente como lo describe el texto y después cómo es según las acciones que él realiza en la historia. ¿Ya? Después la siguiente pregunta dice: ¿qué motiva a Jonsi a insistir en la recuperación de su? ¿Qué motivó a Bergman a sacrificarse por Jonsi? ¿Ya? ¿Qué motiva a Jonsi a insistir en la recuperación de su? Porque insistió bastante, ¿cierto? Ella no perdió la esperanza ni la fe y siguió ahí con su amiga a su lado. Después la pregunta 8 dice: ¿qué otra reacción pudo haber tenido su frente a su amiga? Escoge una y escribe lo que pudo haber dicho. Puede haberse enojado, ser indiferente, deprimirse, preocuparse de sí misma u otra, la que ustedes crean, ¿ya? Entonces van a ver qué otra reacción pudo ella haber tomado, ¿ya? Y escoge una y escribe lo que pudo haberle dicho, ¿ya? Según su opinión.
Después la pregunta 9 dice, imagina la historia desde la perspectiva de Jones. ¿Qué siente? ¿Qué la motiva? Escoge una parte y relátala. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que Jones sentía? ¿Qué la motivó a seguir ahí perseverante? ¿Ya? Todo eso lo van a anotar ahí. Y la pregunta 10 dice, ¿qué representa la última hoja para cada personaje? ¿Ya? ¿Qué representa la última hoja para la Sue, para Jonesy, para Berman? ¿Ya? Y la pregunta 11 dice, si estuvieras en la situación de Jones, ¿cuál sería tu última hoja? ¿Ya? Esa es opinión personal. ¿Ya? Ahí van de acuerdo al texto respondiendo y argumentando. No olviden siempre de leer el texto más de una vez para que lo vayan comprendiendo cada vez mejor. Ahora vamos a pasar a la página 26 de nuestro libro y van a copiar en el cuaderno este mapa conceptual de elementos de una historia. ¿Ya? Lo van a anotar en su cuaderno y lo van a desarrollar de acuerdo al texto la última hoja. Entonces acá dice, la evolución de los personajes en la narración. Van a leer este texto y van a contestar de acuerdo a estos elementos. Los acontecimientos, las acciones y los eventos que construyen la trama o el argumento. Van a también ver los personajes, que son los seres que viven los acontecimientos y lo hacen avanzar. ¿Cuáles son los personajes principales, los secundarios? El tiempo, cuándo se desarrolla esta historia y cuánto dura. El narrador, la voz que relata la historia. Y el espacio, lugar en que se desarrollan los acontecimientos. Entonces, de acuerdo a esto, van a anotar en su cuaderno leyendo el texto la última hoja.